mandan la agenda de la vicepresidenta de la República, pero no se facilita el acceso en los actos a la prensa, en los actos a los cuales asiste. Una muy buena pregunta. ¿Realmente son renuncias o le han pedido la renuncia a determinados funcionarios? Hay que evaluar la quema de árboles por los haitianos en la zona fronteriza, la rabalización. Hemos visto cómo la tonelada de cacao se ha disparado con precios históricos, como el precio del café se ha disparado también en los mercados internacionales. Una pena que más de 70 mujeres fueron asesinadas en el año 2024. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. El país necesita urgentemente salir en este 2025 de los mismos temas que durante 24 horas de cada día se analizan, se divulgan, algunos profundamente, otros con parrafitos, otros con el periodismo interpretativo y además otros con el murmullo ciudadano en los autobuses, en los parques, en las esquinas. En una ocasión, yo le dije a mi gran amigo Manuel Quirós, uno de los periodistas más destacados del país, que ha dirigido importantes medios de comunicación y que en la actualidad es el director de Noticias SIN, que a mí me encanta una fórmula que inventé hace décadas de cómo analizar los temas al revés. Aquí los temas lo analizan tradicionalmente utilizando el lead, es decir, el párrafo inicial, el párrafo fundamental del desarrollo de una información. Pero a mí me encanta analizarlo al revés. Las últimas horas, los temas que han dominado son la mora en la justicia, la situación de los tribunales, las protestas de abogados y muchísimas cosas más. Pero yo quiero analizar la situación al revés. Ha generado comentarios en el país la ausencia por primera vez en el día del Poder Judicial, la ausencia del presidente Luis Abinader. En ese acto estuvo la señora vicepresidenta de la República, que por cierto luce muy activa, no solamente en los días en que fue presidenta interina del país, sino con una agenda súper activa, paralela a la del presidente Abinader. Esté el presidente Abinader fuera o en el país. Yo quiero analizar profundamente ese tema, porque el presidente de la República, según mi primera conclusión, parece que ha tomado la decisión, y creo que estaría bien asesorado en esa materia, de reducir su presencia pública
en los escenarios de la nación. El presidente estuvo de vacaciones en el exterior y en esos días, como decía al principio, la vicepresidenta Raquel Peña tomó el mando interinamente y inauguró muchas obras, muchos contactos, encabezó almuerzos de fin de año y muchísimas cosas más. Aunque hubo una queja que salió publicada en un medio escrito de que mandan la agenda de la vicepresidenta de la República, pero no se facilita el acceso en los actos a la prensa, en los actos a los cuales asiste. Yo creo que uno de los grandes pasos del presidente y el gobierno es tener menos presencia, menos protagonismo en la agenda pública. Y me llamó la atención el tipo de actividades a las cuales ha puesto atención el presidente Abinader en lo que va del año 2025 y lo que fue, como dije, con sus vacaciones en el exterior, finalizando el 2024. Sorpresivamente, el presidente fue a Puerto Rico a la toma de posesión de la nueva gobernadora y creo que es un paso correcto ese tipo de presencia del presidente, porque Puerto Rico no solamente tiene más de 80,000 dominicanos formales, es decir, con toda su documentación al día, sino también que el presidente de la República relanza las relaciones con Puerto Rico, cuyas exportaciones dominicanas aumentan y hay un tradicional vínculo histórico con Puerto Rico, no solamente con aquellos años inolvidables de la gestión cuando era Dirección General de Turismo, cuando se hablaba de los turistas de Ángel Violán. Creo que Puerto Rico, ahora que tenemos una situación de emergencia por la crisis haitiana que ha golpeado las exportaciones hacia Haití, que hay que comenzar no solamente a fortalecer los vínculos con Puerto Rico, sino con otras islas caribeñas que tienen potencial de compradores de productos dominicanos. En el año 2024, un paso importante del país fue la exportación de pollos y huevos a Cuba. Y el año 2025 debe ser un año para que los políticos le den vacaciones a la economía dominicana y nos fajemos con los consulados, con las embajadas, con la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores, una mayor actividad del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, una mayor actividad con el reciclaje. Ahí, por ejemplo, desde finales del año pasado, se está de manera positiva cómo reciclar, por ejemplo, lo que es el asfalto que se sustituye en las vías públicas. Y nosotros necesitamos mayor emprendimiento en la conducción de la nación y en el sector privado también,
Necesitamos vacaciones políticas para que cada quien cumpla su misión en años no electorales. El presidente de la República, después de lo de Puerto Rico, estuvo en una actividad sumamente importante que ha alegrado a los maeños y a los noroestanos. La Navidad 2024, el gobierno con un acto celebrado en el Parque de Mao, frente al histórico Samoa Bar, que tanta fama tuvo con la presentación en aquellos años de Marco Antonio Muñiz y de figuras de la música. Johnny Ventura, que fue un amante del Samoa Bar en los tiempos de Quinín Santana, frente al Samoa Bar, frente al Colonial, que fue otro bar famoso en Mao, frente al Club Quisqueya y frente a donde estuvo el Colmado Mao, que lideró ese gran líder revolucionario noroestano, hermano de José Francisco Peña Gómez, Tito Cabrera, en ese parque ahí, que también está frente al antiguo Cine Elda de Mao. El presidente de la República, sorpresivamente, con los legisladores de la zona, de la provincia, las autoridades municipales, ofrecieron un espectáculo con la Orquesta Filarmónica que ha hecho historia por primera vez en Mao. Aunque en otra ocasión, la Orquesta Sinfónica, donde está el río Masacre, allá en Dajabón, e hicieron un espectáculo fronterizo que hizo también historia en el noroeste del país. Entonces, el presidente estuvo de vacaciones, el presidente fue a Mao a ese espectáculo de despedida de la Navidad 2024, el presidente fue a Puerto Rico y el presidente parece que nunca descuida su presencia en las redes sociales, porque inmediatamente la señora Milagros Germán presentó renuncia como ministra de Cultura. El presidente en el día de ayer, que tiene muchas cercanías con Milagros Germán, a quien nombró inicialmente directora de comunicación de la Presidencia de la República, pues inmediatamente emitió una declaración resaltando los aportes de Milagros Germán. Se habla de que en el nuevo esquema del presidente Abinader, de no exponerse tanto en tantas actividades públicas, se habla también de una administración de lo que serían las declaraciones públicas del mandatario, que tiene un espacio los lunes en el Palacio Nacional, donde responde preguntas de periodistas, de no periodistas, de alguna gente enganchada a medios de comunicación y de invitados de los lunes. El presidente de la República, que ha generado comidillas con esa ausencia en el acto del Día del Poder Judicial, tiene ahora la modificación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y tiene arrancando varias cartas de renuncias de funcionarios de diferentes instituciones del Estado. Una muy buena pregunta
realmente son renuncias o le han pedido la renuncia a determinados funcionarios. Eso naturalmente es una pregunta. Parece que el presidente de la República se ha propuesto, sin decírselo a nadie, el relanzamiento del gobierno. Ya hay mucha gente que parece que se le ha gastado la gasolina. Por ejemplo, el presidente que emplearse a fondo. ¿Qué pasa con el Ministerio de Pública? ¿Qué pasa con la construcción del metro? ¿Qué pasa con que con financiamiento internacional anunció un asfaltado masivo de calles en el país, pero en el sector de Castellana, de clase de ministerio, tuvo el tupé de asfaltar solamente la mitad del sector y en la práctica, sin decirlo, insultando a los otros moradores de la Castellana, entre Los Prados y la Gustavo Mejía Ricard, a esa parte que no le asfaltó las calles. Hay que evaluar el Ministerio de Obras Públicas, hay que evaluar el sector agropecuario, señor presidente, hay que evaluar el Banco Agrícola, hay que evaluar el FEDA, hay que evaluar la Dirección de Ganadería, hay que evaluar de la producción agropecuaria en San Juan de la Maguana, hay que evaluarse frecuente en Tajabón, en especie, en muchos. Sin embargo, luego surge la pregunta, ¿cómo entraron o cómo entran esos haitianos? Hay que evaluar la parte marítima de los haitianos que están entrando a pescar y se dice que entran a la República Dominicana por el mar también intentando burlar la vigilancia militar en la frontera. Pero además, señor presidente, hay que evaluar la quema de árboles por los haitianos en la zona fronteriza, la rabalización. Hay que evaluar el poder municipal para ver cómo ayudamos en una sinergia del gobierno con las alcaldías, mejorar los servicios municipales. Creo que debe ser el año para concluir todo lo que tenga que ver con la ciudad sanitaria Luis E. Aybar, evaluar las perspectivas de reforestación en el año 2025, evaluar la posibilidad de reducir gastos innecesarios de instituciones duplicadas en la administración pública. Hay que evaluar, señor presidente, la posibilidad de modernización por parte del Estado del ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís y tratar de aumentar la producción y productividad. Yo siendo niño recuerdo aquel azúcar con la marca Cisne que competía de tú a tú con la marca Papagayo, azúcar del Central Romana. Creo
señor presidente, que el año 2025 debe ser un año de acción, un año en el cual tenemos que ponerle mucha atención a ese virus que se está propagando en China. Tenemos que evaluar obras que sean posibles de acuerdo a la disponibilidad de recursos en cada una de las provincias del país. Creo que un proyecto que fue anunciado en la administración del expresidente Danilo Medina de la producción de panelas de azúcar en Monteplata debería ser retomado. Creo que el país debe darle seguimiento al precio del oro y a potencial recursos adicionales para el fisco cuando la onza de oro se encuentra al momento en que estamos haciendo en vivo este programa a $2,700 la onza. Señor presidente, hemos visto cómo la tonelada de cacao se ha disparado con precios históricos, como el precio del café se ha disparado también en los mercados internacionales, y son sectores que hay que relanzarlos también. El país es líder mundial en la producción de cacao orgánico y el país tiene muchas áreas por las cuales puede crecer, como la producción de pitahaya, la producción de aguacate Hass para la exportación, la industrialización del aguacate dominicano, el aguacate de Cambita, con la variedad, entre tantas, la variedad de Semil 34, pero también con la variedad que está sembrada allá en Calimete, Elías Piña, del aguacate Hass, que es el buque insignia de exportación de los mexicanos. Amanecí hoy con las pilas recargadas, las pilas encendidas, y creo que aparte del aguacate Hass, del Semil 34 y de otras variedades, del choquete, que es un aguacate bastante grande, pudiéramos dar paso para la producción de aceite de aguacate que compita con el aceite de oliva de España y de Europa. Creo en algo que Jesús Moreno, líder, desarrollador de helados Bon, menciona cuando se ha fajado de campana a campana con la producción de macadamia allá en Sajoma, en San José de las Matas. Eso pudiera ser una fuente de empleos y de valor agregado sumamente importante para la economía dominicana. Pero no solamente pensemos en la exportación bruta del oro que regalamos históricamente. Yo quiero recordar hoy que muchas veces el inolvidable profesor Juan Bosch, con quien llegué a conversar muchas veces sobre ese tema, y la última vez fue en el club que quedaba
social club al lado de su vivienda en la calle Paseo de los Locutores, que vos hablaba de agregarle valor con la orfebrería al oro dominicano. Yo creo que tenemos que ponernos en eso, porque no podemos seguir siendo exclusivamente los exportadores de materias primas, cuando aquí tenemos también un mercado interno, además del potencial de la exportación, para que este país comience a cambiar y fortalecer la manufactura local. Hemos visto cómo con una idea ahí en Moca comenzaron un par de emprendedores con el mofongo mocano, con los pedacitos de chicharrón, el ajo, el plátano, ahí mismo en la ruta La Vega, Salcedo, Villatapia, Licey al Medio, La Vega, Cutupú, Cayetano, Hermosén, y ya tenemos con ese emprendimiento no solamente el mofongo con el chicharrón, ahí lo vemos cómo encadena el mofongo en esa variedad que está ahí, con el camarón, con el queso tipo cheddar, y encadena también con ese plato donde está ese mofongo, que es un producto de la manufactura dominicana. Pero el mofongo encadena con la carnita salada del noroeste y del Cibao, pero también encadena con otras carnes, y realmente en eso es que tenemos que ponernos los dominicanos. Vemos cómo hay interés de emprendedores en la República Dominicana. Yo vi ese mofongo que está ahí, acompañado de un helado artesanal mocano, pero vi también en una ruta del mofongo que hay desde el Club Recreativo de Moca hasta Cutupú, yo vi la creatividad popular, no comercial, pero sí de emprendimiento, de un mofongo con diferentes, acompañado fuera, con diferentes pedazos de quesos, el queso de la década del 20 que inició allá en Inver, Puerto Plata, el queso tipo holandés de los Heinzen, pero también lo vi con el queso en hojas. Hay que decirle a mucha gente que el queso no es de hoja, el queso es de leche en hojas y con unos pedacitos, con un palillito al lado del mofongo. Pero lo mismo se da con un paso de avance que yo quiero resaltar, y es el valor agregado del pan de yuca de los taínos, el casabe, de la ruta de Sajoma, con más de 20 fábricas de casabe. Casabe con ajonjolí, casabe con maní, el casabe con coco de Doña Mechi, allá en la ruta del casabe, el casabe de los Osoria de Palmarejo en el cruce de los Quemados, o el casabe de
los laboriosos hijos de allá del pueblo de Fernando Villalona, Loma de Cabrera. En fin de cuentas, estoy de acuerdo con el relanzamiento del gobierno porque nos vamos al cambio. Estoy de acuerdo con la evaluación que se haga de todos los sectores de la economía dominicana para que relancemos en el 2025 la economía nacional. Una política de fortalecer la economía naranja, de fortalecer los artesanos, de fortalecer la gastronomía dominicana y la manufactura, de fortalecer el reciclaje, de impulsar la reforestación y la preservación de los ríos y con todo lo que sea beneficioso para el país. Creo que el presidente Abinader debe tener menos presencia pública, menos declaracionismo público y concentrarse en los temas fundamentales, comenzando con la aclaración del informe que prometió que darían la DNCD y la DEA sobre el tema más caliente del narcotráfico en la República Dominicana, el caso sonado de los 9.8 toneladas de cocaína, tema abordado profundamente por el gobierno de Colombia, por el gobierno de Honduras, por el gobierno de Guatemala, y falta la versión oficial del gobierno dominicano. Feliz 2025, prosperidad y derramen el famoso crecimiento del PIB de la economía, que ya sitúan en 130.000 millones de dólares, mientras Josefita, Juanita y la gente de nuestro pueblo pregunta que a dónde que está el crecimiento, porque no lo ven en el derrame económico. Y me gusta cada vez que Valdés Albizu, mi gran amigo Héctor Manuel, nos hemos juntado, dice: Ale Jiménez, hay que derramar el crecimiento de la economía. Estoy de acuerdo con usted, señor gobernador. Vamos al cambio y arrancamos, como dije al principio, con las pilas encendidas en Hablando la Verdad en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Multimedios, Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, en un año no electoral, en un año en el cual los partidos políticos deben emplearse a fondo internamente en sus procesos evaluativos, causa revuelo en la fuerza del pueblo la propuesta de proclamar desde ya como candidato presidencial al doctor Leonel Fernández para los comicios de 2028, en momentos en el cual se divide la opinión sobre esa propuesta. No hay dudas de que la fuerza del pueblo tiene en el doctor Fernández su liderazgo histórico tradicional, pero va surgiendo un nuevo liderazgo
con Omar Fernández y otros jóvenes en la Fuerza del Pueblo. Y ya vimos recientemente la propuesta de dirigentes de la Fuerza del Pueblo que favorecen a Omar como candidato presidencial. Lo que me dicen es que la Fuerza del Pueblo está, y me lo dijo aquí en un programa especial sobre la evaluación al año agropecuario 2024, vino a coloquio y Héctor Acosta, un ingeniero muy talentoso, con una gran trayectoria dirigiendo empresas agroindustriales en el país, solo me dijo del proceso de la Fuerza del Pueblo, que está en un proceso de renovación de todos sus organismos. Y es importante la renovación de los organismos y de todo lo que es el plan de acción de los partidos políticos internamente, porque no estamos en un año electoral. Sí quiero plantear lo mismo, que debe hacer lo mismo el PRM, el Partido Reformista debe concentrarse en su fortalecimiento y los otros partidos también, jornadas de reflexión. Y hay un tema a propósito de los partidos que involucra 1.500 millones de pesos en un año no electoral. Y se daría un palo porque se ofreció un cambio al país. Si se elimina en años no electorales ese subsidio a los partidos políticos, que es una pesada carga para las finanzas públicas, y deben también tomar la misma decisión con el barrilito y con el clientelismo político para acumular altas sumas de dinero y resolver problemas fundamentales con mayores inversiones en el gasto público. Señores, hay una emergencia en Los Ángeles con unos incendios en las últimas horas que afectan a unas 30,000 personas, que han sido evacuadas por los incendios de último momento en Los Ángeles. Y se reporta desde Los Ángeles la quema de Pacific Palisades en Los Ángeles, donde residen importantes figuras, estrellas de Hollywood. El tema de los incendios es un tema también del 2025 que debe motivar una preparación de los diferentes estados norteamericanos, los países caribeños, los países de América Latina. Y ya aquí, por ejemplo, hace unos días hubo un incendio ahí de unas 300 tareas en Valle Nuevo, en Constanza. Y como vienen por ahí, llegan rápido los 41 días de la Cuaresma y arranca próximamente el periodo de sequía. Aquí también debemos ponerle atención al tema de los incendios. Los incendios le costaron en un año a la República Dominicana más de 70,000 tareas incendiadas. Y habría que preguntar qué hemos hecho para recuperar esas áreas afectadas. Ese es un tema que yo quiero agregarlo a los que le mencioné como sugerencias al gobierno encabezado por el presidente Abinader en el primer segmento del programa.
Señores, la visita al país de a quien muchos definen como presidente electo de Venezuela, González Urrutia, es un tema en la semana. Hay división sobre esa visita al país de González Urrutia, que está viviendo un momento estelar porque intenta juramentarse como presidente de Venezuela y hasta su familia en las últimas horas está sufriendo mucho porque en Caracas, Venezuela, secuestraron al esposo de una hija del líder opositor González Urrutia. La República Dominicana es un país comprometido con la democracia, con el respeto a la voluntad popular. En el año 1978, cuando grupos militares y civiles trataron de desconocer la victoria de Antonio Guzmán Fernández, las voces de Jimmy Carter, de la Internacional Socialista, la voz de Carlos Andrés Pérez, la voz de demócratas franceses y de otros países, la de Berrío en Puerto Rico, líderes caribeños, organizaciones dominicanas, enfrentaron el intento de desconocer esos resultados. Y esa voz de Carlos Andrés Pérez fue importante para el respeto de la voluntad popular. Pero históricamente el papel y el vínculo de Rómulo Betancourt y otros líderes de Venezuela con la democracia dominicana y además con la lucha contra la dictadura, contra la tiranía de los trujillistas, Venezuela fue siempre el aliado del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el aliado de más de 100,000 dominicanos que históricamente han tenido el vínculo con la patria de Bolívar. Ahora mismo el país expresa una gran solidaridad, no solo con la democracia venezolana, sino con miles y miles de venezolanos que residiendo en el país, luego de emigrar forzosamente de Venezuela, reciben la solidaridad de los dominicanos. Y qué bueno que seamos solidarios con los venezolanos y los extranjeros que necesiten esta patria, porque ya el mundo es un mundo interrelacionado, no es un mundo alejado. Por eso vemos los venezolanos en la ruta de Orlando y Tampa y en otros puntos de la Florida. Los vemos en Chile, los vemos en Perú y los vemos en diferentes estados norteamericanos. Los vemos en Ecuador. Un abrazo al pueblo venezolano. Y a propósito del pueblo venezolano, el presidente Maduro amaneció enfrentando al jefe de TikTok y con el caso también de la situación de persecución con drones y secuestros, según denuncias de la oposición allá en Venezuela. Dice
el gobierno de Venezuela, que nadie se juramentará que el presidente Maduro seguirá en el poder. Hoy les recomiendo que lean una columna que escribe sobre Venezuela en Diario Libre mi amiga, la ex directora de ese medio, Inés Ayspún, y hay que expresar, hay que escuchar las voces, unas voces defendiendo a Maduro, Miguel Mejía haciendo críticas al gobierno dominicano por la visita de González Urrutia. Hay otras fuerzas políticas que se oponen, partidos de izquierda que rechazan la presencia de González Urrutia en el país, pero hay que recordar también los insultos de Maduro al presidente Abinader luego de lo ocurrido con un avión que fue decomisado por los norteamericanos en el país. En el último tramo del programa queremos hacernos eco del virus respiratorio que se multiplica en China y al que hay que darle seguimiento. Le damos seguimiento a las renuncias de funcionarios, al estancamiento, a los problemas de Santo Domingo Norte, al informe del Banco Central que reporta que el país registra la menor inflación en 6 años. Le damos también seguimiento a las protestas de abogados en apoyo a jueces y fiscales que reclaman reajuste salarial y otras reivindicaciones. Nos hacemos eco del tema de la mora judicial abordada por el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina. Resaltamos los éxitos de Zoé Saldaña, una estrella de la República Dominicana en el exterior. Nos hacemos eco a la modificación de la ley de residuos sólidos, del respaldo también que está recibiendo Farideh Raful del senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo. Señores, celebramos el anuncio de que desde ahora al 2027 llegarán 78 cruceros confirmados hasta este momento y que llegarían a Pedernales, donde el turismo poco a poco va creciendo. Señores, no nos gusta la reaparición de los tapones, el caos vehicular y tampoco nos gusta que muchos ciudadanos estén lanzando basura en las aceras, en las calles, en los contenes, lo cual hay que criticar. Nos hacemos eco del rechazo masivo de la población a los abusos policiales, a las muertes extrajudiciales. Una pena que más de 70 mujeres fueron asesinadas en el año 2024, una violencia de género que hay que atacar para que no sigan perdiendo la vida mujeres valiosas de la sociedad dominicana. El Poder Ejecutivo, coordinando la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir la Procuradora General de la República, para escoger una nueva procuradora o procurador,
Saludamos, señores, los elogios del presidente Abinader a Milagros Germán y nos hacemos eco de los 3 meses de prisión preventiva a un coronel que mató joven ahí en el sector de Los Ríos. Saludamos que Justin Trudeau dice que Canadá jamás será parte de los Estados Unidos y finalmente nos hacemos eco del mensaje de Donald Trump para tomar el canal de Panamá militarmente. Señores, Donald Trump sigue con un lenguaje agresivo y no creo que sea la mejor solución de ese canal propiedad de los panameños. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, siempre en vivo, cubriendo el mundo con el seguimiento de millones de televidentes. Hasta mañana.